Del ciclo sobre derechos humanos y convivencia pacífica que estamos teniendo en FUNCIVA, UNIR, desde hace ya unas cuantas sesiones. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que tiene enorme relevancia. En realidad es como parte de esta reflexión que estamos llevando a cabo sobre los fundamentos de los derechos humanos. Aquí nos vamos a referir no solo a los derechos humanos, sino sobre todo al derecho en sí. De alguna manera, incluso un sustrato anterior a cuando hablamos de los derechos humanos. Y el derecho en su relación con realidades tan importantes como son la moral, como es la justicia, como es la política. Entre esos puntos, entre esas áreas de actividad, de realidad, pues se establecen conexiones no siempre fáciles, como lo vemos todos los días en el debate político, en el debate intelectual y también en el debate académico. Bueno, pues para hablar de este tema tan apasionante contamos hoy con dos grandes especialistas. En primer lugar, el profesor Rafael Domingo, que va a iniciar la conversación, y posteriormente el profesor Javier Martínez Torrón. Rafael, tienes la palabra. Bueno, para mí es un placer estar en la UNIR porque he seguido esta universidad desde sus comienzos y la verdad es que aquí me siento en casa, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema importante, interesante, no solo para los juristas, sino todas aquellas personas que se dediquen a las ciencias sociales, comunicadores, políticos, etcétera, ¿no? Pero también para los juristas, obviamente, ¿no? Y es el de cuáles son las relaciones entre la política, la moral y el derecho, ¿no? Si hay alguna o no, ¿no? Y yo lo que había pensado pues era durante 15 minutos esbozar este tema, de tal manera plantear un marco para luego, posteriormente, que continúe la discusión, ¿no? Lo primero que diría es cuál es el starting point, el punto de partida. El punto de partida es que los tres órdenes normativos, la moral, la política y el derecho, estuvieron unidos. Es decir, que ha sido fruto de una separación, ¿no? Y yo para eso pues hablo como el niño que empieza a descubrir que tiene deditos, ¿no? en la mano. Pues dices, originariamente está la mano, que hay una unidad, pero luego uno va descubriendo los dedos, uno va descubriendo que cada dedo es distinto del otro y que tiene un significado distinto y sirve para cosas absolutamente distintas, ¿no? O sea, este dedo es absolutamente distinto de este. Sin embargo, los dos son dedos. Esto mismo es lo que sucede con la moral, el derecho y la política, en mi opinión, ¿no? Entonces, nacen unidos. Es una mano que nace sin dedos y poco a poco se van formando los dedos. La distinción entre una mano sin dedos y una mano con dedos es absoluta. Una mano sin dedos no funciona. Entonces, en los orígenes de las sociedades, lo político era moral, lo moral era jurídico. Es decir, todo estaba integrado en la moral y era un único orden normativo. Eso en el derecho romano queda reflejado con la expresión fas. La expresión fas es sagrada, es política, es jurídica, es moral, es todo al mismo tiempo, ¿no? Y poco a poco del fas se van distinguiendo los deditos y nace la palabra jus. Lo mismo pasa anteriormente con la distinción entre themis y dike en griego. Es decir, todo está unido, todo poco a poco se va distinguiendo. Entonces, me parece que la ciencia consiste precisamente en eso, en ir poco a poco distinguiendo cosas. Si no sabemos distinguir, conceptualizar, no evolucionamos. Ahora bien, el problema se plantea hasta qué punto tenemos que distinguir y si una vez que hemos distinguido las cosas tenemos que conectarlas o no. Ese es el gran problema que hoy nos planteamos, ¿no? Entonces, a mí me parecía que para explicar qué es antes el huevo o la gallina, ¿no? Para explicar la distinción a un nivel básico entre lo que es la moral, lo que es el derecho y la política, yo quería acudir a lo que llamo la teoría de los números, porque quizá con esto se puede entender, ¿no? Entonces, ¿qué es la teoría de los números? Digo, bueno, vamos a pensar en el 1. Si hay una persona en el mundo, pensar en un momento, un mono que pasa a tener conciencia, pasa a autoconciencia, que pasa a tener mente, que pasa a reflexionar, etcétera, etcétera. Si hay una persona en el mundo, ¿existiría la política? Respuesta, no. 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 ¿Existiría el derecho? Respuesta, no. ¿Existiría la moral? Mi respuesta, sí. Sí. Claro, naturalmente estamos hablando de conceptos que se llaman indeterminados. Estos conceptos indeterminados, cada persona, como decía Goethe, pues son bolas de nieve y cada persona tiene una idea distinta de lo que es la moral, etcétera, ¿no? Y además por eso son muy difíciles de definir. Pero creo que sí se puede entablar este diálogo genérico, ¿no? Es decir, una persona del mundo sí tiene un deber moral. Por ejemplo, tiene el deber moral de cuidarse, de cuidar su propio cuerpo, de alimentarse, etcétera, ¿no? Sin embargo, no hay un deber jurídico.
y no hay un deber político. Entonces, el número 1 representa la moral. El número 2, en mi opinión, representaría el derecho. Con 2 personas en el mundo hay derecho. Ya se puede hacer un contrato. Ya se puede hacer en contrato. 2 personas, llega a un acuerdo y hay un contrato. Es un derecho privado, por decirlo de alguna manera. Es un derecho todavía muy deficiente. Pues porque si 2 personas, Ticio y Calla, se enfrentan, no habría una tercera que podría resolver ese litigio. Estamos en el ámbito del derecho privado imperfecto, pero ya hay derecho. Es decir, con una persona en el mundo no hay derecho, 2 personas en el mundo hay derecho, una persona en el mundo hay moral, 2 personas en el mundo hay derecho, con 2 personas en el mundo no hay política. Entonces la política aparece, y esto es lo que hace que la política sea mucho más compleja, aparece con el número 3, y el número 3 es la política, ¿no? Cuando hay 3 personas, entre esas 3 ya puede haber un acuerdo institucional de modos de funcionamiento. Eso es la política. Y la política exige no solo el derecho privado, sino lo que se llama el derecho público, derecho constitucional, derecho administrativo, etcétera, ¿no? Bueno, esto nos llevaría luego a pensar el derecho internacional, que yo creo que es el 6, y el derecho global el 9, pero hoy no voy a hablar de esa teoría. Lo que sí voy a hablar es de lo básico de esa teoría. Es decir, con el 1 hay moral, tengo un deber de cuidar mi cuerpo. Con el 2 hay derecho, tengo el deber de, si una persona me da un coche, yo pagarle el dinero y hacer una compra-venta, se puede perfectamente. Con el número 3 ya hay institución política. Ya entre los 3 puede haber una votación, puede haber hasta democracia con el número 3. Con el número 2 no hay democracia, con el número 1 no hay democracia. Bien, entonces esto es muy importante. A este número se le puede añadir otro número más, que sería el infinito, que es un número que integra todo. Pero eso podríamos dejarlo para el debate. Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre moral, política y derecho? O moral, yo hablo de moral, derecho y política. Pues tú puedes ver el derecho como un 1 más 1, o lo puedes ver como un 2. Y la política lo puedes ver como un 1, 1 más 1, es decir, 1, 1, 1, o lo puedes ver como un 3. Y por eso yo diría que como 4 grandes bloques o grandes formas de entender estas relaciones. La primera, separación absoluta. Lo que es un 3 no es ni un 2 ni un 1. El 3 es el 3. Y la política es la política. Y la política tiene que estar totalmente separada del derecho y totalmente separada de lo moral. Política es política. Existe una ciencia que se llama política y, por tanto, nosotros lo que estudiamos es política. No estudiamos moral, no estudiamos derecho. Se puede saber muchísima política, no moral, no derecho, ¿no? Segunda manera de ver las cosas, es decir, hombre, es lo mismo, sigue siendo lo mismo. Es decir, el 3 en el fondo es un 1 más 1 más 1. O sea, lo que existe es el 1. Lo que existe es el 1. Esto te lleva a los fundamentalismos. Cuando la política se identifica totalmente con la moralidad y totalmente con el derecho. Es decir, no hay una distinción. Entonces, en mi opinión, la distinción es esencial. Ahora, dentro de la distinción, luego ya está el tipo de colaboración que se va a establecer entre los 3 sistemas. Entonces, o total separación, total incorporación. Total incorporación creo que debe quedar rechazado en un mundo pluralista, democrático, abierto, o científico, etc. No cabe el fundamentalismo. Cabe la total separación, cabe una separación relativa, que yo es la que llamo una autonomía absoluta, pero con conexión relativa. Es decir, autonomía de los sistemas, pero de facto hay una relación, porque efectivamente matar está mal desde el punto de vista moral, matar está mal desde el punto de vista jurídico, y matar, pues políticamente está mal. Entonces tiene que estar en los códigos morales, tiene que estar en los códigos jurídicos, y políticamente no podemos matar, ¿no? No podemos matar. Entonces dices, bueno, es una norma que afecta tanto al derecho como a la moral como a la justicia, ¿no? Bien. Entonces existe una autonomía que podría ser relativa, pero con conexión, una autonomía absoluta, pero con conexión relativa, que de vez en cuando se producen, que es la que más o menos mantienen muchos positivistas, que es lo que se llama el positivismo jurídico, que te dice, no, separación absoluta o una separación relativa, y nosotros esa separación pues vamos a considerar que al ser relativa no es accidental, ¿no? Y luego otro punto, que es el que yo quiero defender aquí hoy, que es como una autonomía relativa, que no es independencia, y que por tanto existe una conexión necesaria. Este es el punto, ¿no? O sea, yo veo una conexión necesaria entre los 3 sistemas. ¿Por qué? Porque una sociedad no funciona si no se cumplen con los deberes
políticos, jurídicos y morales, pero al mismo tiempo los modos de producción de derecho, los modos de producción de moralidad y los modos de producción política son distintos. La metodología moral, la metodología jurídica y la metodología política es diferente. El pensamiento jurídico, el pensamiento moral y el pensamiento político es diferente. Es decir, yo hablaré de autonomía relativa, conectada, pero conexión necesaria. ¿Por qué conexión necesaria? Porque, en mi opinión, la moralidad, la política y el derecho forman parte de lo que se llama la dimensión racional del ser humano. Es decir, sin razón no hay política, no hay moral y no hay derecho. En un animal no hay política, no hay moral, no hay derecho. En un ser humano tenemos las tres cosas, ¿no? Estamos moviéndonos en una dimensión racional. Necesitamos la racionalidad para las tres. Por tanto, es la misma dimensión, pero con metodologías de trabajo y con campos de trabajo totalmente distintos. Entonces diría que la moral precede al derecho y por tanto sin moral no hay derecho, y el derecho precede a la política. Sin derecho no hay política. Bien, entonces, ¿cómo funcionaría esta conexión? Y con eso termino, que me diga el moderador cómo tengo que terminar, ¿no? Pero no es una conexión necesaria que uno diga, bueno, pues es una abstracción, etcétera. No, a mí me parece que existe una gran conexión entre estos conceptos y que es una conexión necesaria, porque existe una conexión entre el bien de la moralidad, la justicia del derecho y el bien común de la política. Este es el gran asunto. Es decir, no se puede separar el bien de la justicia, no se puede separar el bien del bien común. Si la moralidad nos indica dónde está el bien, el derecho nos indica dónde está la justicia y la política nos indica dónde está el bien común, los tres están conectados. Y ya se conectaron desde el nacimiento del derecho. Es decir, que una de las primeras definiciones, y la más importante, la que ha, por decirlo de alguna manera, generado el derecho occidental, es la famosa definición de Celso, ¿no? Cuando decía que el derecho es el ars boni et equi, ¿no? El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Es decir, totalmente conectados, ¿no? Y Ulpiano cuando dice, bueno, estas son las reglas de la justicia, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, no hacer daño al otro, honeste vivere, vivir honestamente. Es decir, si una sociedad no vive honestamente, no va a cumplir con el derecho. Si no existe el uno, no existe el dos. Esto a mí me parece muy importante. Entonces, se produce un gran cambio en el siglo IV cuando se dice, el derecho es cumplir la voluntad del emperador. Ahí entonces ya lo que agrada al emperador tiene fuerza de ley. Claro, en ese momento ya estás separando totalmente la visión jurídica de la visión moral. Y estás uniendo la visión jurídica a la visión política. Es decir, te estás pasando ya no del 1 al 2, sino del 2 al 3, olvidándote del 1. Dices, lo que es voluntad del emperador, quod placuit principis, lo que le gusta al emperador, es ley. Es ley, es ley. Entonces, ya no hay moralidad en la ley. Y eso es lo que ha sucedido en esos días. Es como el comienzo del positivismo jurídico. ¿Qué es lo que te dice el positivismo jurídico? Señores, separemos al máximo posible la moralidad del derecho. Las dos funcionan de formas distintas. Bien, en este momento de la humanidad, creo que si bien el positivismo jurídico hizo una grandísima aportación marcando claramente las diferencias, ahora se trata de hacer una gran aportación integrándolas. Y termino con la Unión Europea. De la misma manera que fue muy importante crear las distintas naciones, porque sin esas distintas naciones no hay Unión Europea, también lo es que en un momento determinado tú tienes que superar esa idea de nación hasta crear una comunidad supranacional que hoy llamamos Europa. Mismo, separa los derechos, unifícalos a la política, separa los derechos, unifícalos a través de la moral. Entonces, volvamos a estudiar estas relaciones de derecho, moral y política desde una perspectiva más trascendente y olvidémonos quizá de una técnica excluyente que efectivamente aproxima y aclara la separación, pero genera más problemas que resuelve. Muchas gracias. Muy bien, interesante, profesor Domingo. Muchísimas gracias. Interesante que pongas en el siglo IV el momento del inicio del positivismo. Eso muestra tu formación romanista, ¿no? De todo eso hablaremos ahora después, pero antes vamos a escuchar la intervención del profesor Martínez Torrón. Muchas gracias, José María.
Y muchas gracias a la UNIR por su amable invitación a participar en este ciclo y más de la mano de dos personajes de tan alto relieve como Rafael Domingo y José María Beneito. Yo voy a partir, y voy a intentar ser tan contenido en el uso del tiempo como el profesor Domingo, y voy a partir de esa conexión entre derecho y moral, o entre derecho y ética, y desde ahí abordar algo que viene siendo moneda común en los ordenamientos jurídicos occidentales, probablemente también en otros, desde hace tiempo, que son los conflictos entre las obligaciones que nos impone la propia conciencia moral y obligaciones que derivan del marco jurídico, del derecho estatal en que nos movemos necesariamente. Y permitidme que parta de una anécdota personal, de una época que me marcó, un año de trabajo en Alemania en un centro de estudios interdisciplinares donde yo era el único jurista y estaba rodeado de sociólogos, biólogos, matemáticos, entomólogos, historiadores, gente de lo más singular, que yo en determinado momento noté que me miraban como si, ¿qué hace un señor de derecho en un centro como este donde hay gente seria trabajando? Porque ellos pensaban que el derecho consiste fundamentalmente en una lista inconmensurable de normas incomprensibles a las cuales hay que acatar, por eso existen los juristas, porque así son las cosas. Y en un paso posterior me di cuenta, y eso es lo que me preocupa más, que esa concepción del derecho no solo la tenía gente que no sabía derecho, sino gente que se supone sabía derecho. Y por eso me parece que es bueno comenzar recordando lo que, a mi modo de ver, es el derecho, entendido como un sistema jurídico, que es un conjunto es un instrumento complejo de organización que se da a sí mismo la sociedad en torno a una serie de valores que considera particularmente importantes hasta el punto de que los hace necesarios, y por eso mete de por medio el aparato coercitivo de poder para hacer cumplir esos valores o esas normas estructuradas en torno a esos valores, y valores que tienen, como señalaba Rafael Domingo hace un momento, o bien una clara connotación moral o implicaciones morales importantes. Por ejemplo, cuando notamos que nuestros ordenamientos jurídicos contemporáneos están inspirados en gran medida en valores como la igualdad es un valor esencialmente ético, no es tanto, es el derecho quien transforma el valor ético de la igualdad a su vez sobre postulados filosóficos en un principio jurídico, pero lo mismo podíamos decir el respeto a la palabra dada, o el respeto a la dignidad de la persona, o el respeto al derecho a la vida, o tantas otras cosas, el respeto a la propia libertad del ser humano. ¿Qué conexión tiene esto con lo que el derecho fundamental que los documentos internacionales suelen llamar libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, o a veces con otra terminología también popular, libertad de religión o creencias? Tiene que ver que es un derecho fundamental para mí de singular importancia junto con el derecho a la vida por una razón. La libertad de expresión o la libertad de asociación o el derecho de reunión o el derecho al respeto de la vida privada y familiar o el derecho al matrimonio a nosotros nos pueden proteger ámbitos de comportamiento. La libertad de pensamiento, conciencia y religión protege naturalmente ámbitos de comportamiento, pero sobre todo protege nuestra identidad. Es decir, el ejercicio de ese derecho significa que nosotros estamos buscando quiénes somos en este complejo universo y damos nuestras propias respuestas a preguntas que como seres humanos consideramos esenciales. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Existe un Dios? ¿Aún hay una vida posterior? ¿Quiénes somos realmente? ¿Tiene nuestra vida algún sentido? ¿Nos apagaremos como una vela que se consume acabada la cera? Preguntas que todo ser humano se hace a sí mismo y que esa libertad protege. Esas respuestas nos pueden venir dadas por herencia familiar, por búsqueda personal, por conversión traumática, vaya usted a saber por qué. Pero es el complejo ámbito de las creencias que puede tener respuestas de carácter religioso o de carácter teístico o respuestas de otro estilo, agnóstico o ateístico. Y todas ellas son válidas a efectos jurídicos y si son válidas o no a efectos personales lo tendremos que decidir cada uno de nosotros. Ese ámbito de autonomía, ese ámbito de autodefinición del propio destino,
es lo que protege ese derecho y es lo que los distingue. Naturalmente, de ahí se derivan pautas de comportamiento que naturalmente están tuteladas también por el sistema jurídico. Pero es algo más que eso. Nuestras creencias, sean religiosas o no, insisto en el tema de creencias no religiosas. A mí no me gusta nada esa dicotomía que a veces se establece entre creyentes y no creyentes. A mí me parece que todos somos creyentes en algo. Nuestro mundo está lleno de creencias pequeñas y más grandes. No podemos funcionar sin ellas. Pero la respuesta última a las preguntas que más nos importan nunca tiene esa respuesta nunca tiene una base absolutamente demostrable desde un punto de vista incontrovertible. Hay un momento en que tenemos que arrojarnos a una piscina y tenemos que apostar por una cosa o por la contraria. Y esa apuesta, insisto, esa apuesta en el fondo es a lo que le llamamos creencia o, en su caso, religión. Esa libertad tiene dos componentes, es moneda común en la doctrina jurídica, que son la libertad de elegir tus propias creencias y, en segundo lugar, la libertad de comportarte de conformidad con aquello en lo que crees. ¿Por qué ese tipo de comportamientos basados en las creencias, religiosas, insisto, o no, que tienen una raíz moral importante, ¿por qué eso entra en conflicto frecuente con normas jurídicas? Por una diversidad de factores. Uno, porque ninguna ley es éticamente neutral. Si el derecho tiene un fundamento ético, significa que apuesta por determinados valores en perjuicio de otros. Cuando a veces en el derecho occidental utilizamos, y lo hacemos frecuentemente, la terminología de leyes neutrales, en el fondo lo que queremos decir es que son leyes que no persiguen acometer o atacar a unas personas determinadas o a un concreto grupo. Y aunque a veces la terminología es neutral, pero la ley no lo es. Por ejemplo, la ley francesa de 2004, que prohíbe el uso de símbolos religiosos ostensibles en los centros educativos públicos, tiene una terminología neutral, como tiene una terminología neutral la ley de 2011 que prohíbe cubrir la cara en la plaza pública con una serie de excepciones, como es el casco de la motocicleta o actividades festivas o lúdicas de distinto estilo. Pero en el fondo son terminologías neutrales para disfrazar una ley cuyo objeto no es neutral, sino es reducir la visibilidad del Islam, especialmente del Islam femenino, en la República Francesa. Cuando hablamos de esas leyes neutrales, queremos simplemente decir que no parten en sí mismas de un prejuicio anti nadie, pero al estar fundamentadas en determinados valores éticos, no es impensable que entren en conflicto con valores éticos de grupos minoritarios o de personas individuales, puesto que se supone que la ley representa la voluntad de la mayoría de la población y, por tanto, refleja también los valores morales más comúnmente compartidos. Pero, insisto, no son universales, no hay valor universal, absoluto o completamente uniforme, siempre hay discrepancias. A eso le unimos que en Occidente vivimos cada vez más en sociedades plurales, con lo cual esa diversidad de minorías y de grupos individuales aumenta las posibilidades de conflicto. Y eso forma parte de la dinámica normal de las sociedades democráticas. Es decir, los conflictos entre conciencia y ley no deberían ser un problema para la democracia, deberían ser simplemente uno más de los desafíos con los que nuestras sociedades se enfrentan, como se enfrenta al desafío de cómo acomodar la vida de una persona con una discapacidad física en una compleja ciudad como Madrid, con una también complicadísima organización de tipo urbanístico. Y buscamos acomodar esas personas que no funcionan con nuestros mismos parámetros físicos de las personas que no tienen discapacidad alguna y que, sin embargo, precisamente por facilitar su normalización o su integración en la vida social, hacemos un esfuerzo extra por acomodar esa geografía urbana a esas personas.
A todo lo anterior podíamos unir todavía el intervencionismo del Estado. No hay legislador que no se precie en el primer año de su mandato de haber promulgado un 20% más de normas que el gobierno anterior, y a veces uno piensa si realmente nos hace falta tanta norma u otras cosas. Y una falta de sensibilidad del legislador, que viene siendo parte de lo que caracteriza la vida política contemporánea, en la cual frecuentemente quien está al mando, quien está en el gobierno, no busca políticas de integración, sino políticas de confrontación que le aseguren la reelección en el futuro próximo. Con lo cual lo que se produce no son intentos de armonía social, sino intentos de división social, lo cual pasa por hacer prevalecer los valores morales que tú has conseguido consagrar en una norma jurídica, hacerlos prevalecer sobre la minoría discrepante. Y eso es una espiral sin fin. Por eso pienso que cuando se producen ese tipo de conflictos, que solemos llamar objeciones de conciencia, es un error partir de la pregunta de si debemos eximir a determinadas personas de cumplir con ciertas obligaciones legales. Y digo que es un error porque eso transmite el mensaje, uno, de que tal exención sería una concesión graciosa del legislador, no simplemente el reconocimiento de las consecuencias de un derecho fundamental como es la libertad de conciencia, y segundo, transmite el aroma de privilegio, de algo que se concede pero que en el fondo no es debido, sino que lo hacemos porque somos muy tolerantes y muy generosos, pero en cualquier momento podemos decidir no seguir siéndolos. El punto de partida para mí correcto es partir de un legislador que sea de verdad inclusivo, es decir, del cual el ciudadano espere que acomode la propia discrepancia moral tan lejos como sea posible y que deje espacio, por tanto, a las minorías, de la misma manera que esperamos de quien diseña el espacio urbano que acomode las aceras en los pasos cebra para que pueda pasar una persona con silla de ruedas, o las aceras para que una persona privada de la vista pueda con su bastón orientarse en el complejo itinerario de la ciudad de Madrid. No ponemos por delante usted normalícese, porque si es usted una normal, nosotros no tenemos la menor obligación de concederle ese privilegio. Y cuando pongo este ejemplo es frecuente que mis alumnos digan, bueno, pero es que el ciego o el parapléjico no elige serlo, la persona que tiene una determinada creencia sí la elige. Claro, eso es curioso, porque prescindiendo de los orígenes de las discapacidades, tendemos a veces a minusvalorar lo que significa la idea de libertad de elección en materia religiosa y moral. Quiero decir, los valores morales, como las creencias religiosas, no son algo que nosotros elegimos de manera trivial, como uno elige el tipo de pan de molde en el supermercado. Es algo que uno busca la verdad, uno busca qué es lo correcto hacer, uno busca lo que te define como persona de comportamiento moralmente correcto, y una vez descubierto eso, tu capacidad de elección realmente no es tal. Tú tienes esa obligación de seguir los dictados de su conciencia. De tal manera que lo que para el parapléjico o para el ciego es una imposibilidad física, para el objetor de conciencia es una imposibilidad, pero de carácter moral, de cumplir con una determinada norma. Y no hay que minusvalorar eso, porque atacar ese tipo de decisiones significa atacar la identidad misma de las personas. Y vivimos, y creo que es una buena cosa, en sociedades que cada vez buscan más respetar las distintas identidades que tenemos cada uno. Te habla mucho de políticas identitarias, insisto, creo que es una cosa positiva, pero sin olvidar que parte de esa identidad es la identidad que nos define religiosa y moralmente. Naturalmente, cuando el legislador no cumple con esa obligación de inclusividad, la judicatura está ahí para corregirlo, eso es parte de su función. Ahora diré alguna cosa más al respecto, pero lo importante es partir de la base de que los objetores de conciencia, quienes tienen un conflicto moral serio con una obligación legal, no son personas raras o personas anómalas o bichos curiosos que hay que mantener mientras más lejos mejor y mientras más ocultos también mejor. Es frecuente entre juristas
que se produzcan a veces malentendidos, y también eso afecta a la población sin especial conocimiento jurídico. Pero recuerdo haber oído, y a veces algún que otro juez de altos tribunales, incluido alguno español, que ese respeto extremado de la libertad de conciencia llevaría a un desastre jurídico, a un caos que ninguna sociedad podría soportar. Eso es un error de bulto. No hay persona sensata que mantenga que la libertad de conciencia, como ningún otro derecho fundamental, tenga que respetarse en términos absolutos. Y los clásicos ejemplos de la religión que te impulsa al sacrificio humano o a castigar físicamente a la esposa son casos muy obvios y no vale la pena entrar en ellos. Pero la libertad de conciencia es limitable, como cualquier, insisto, otro derecho fundamental. La cuestión es que para restringir o limitar la libertad de conciencia de una persona, es decir, tu actuación en conciencia, lo cual incluye los supuestos en que hay un conflicto entre una obligación legal y tu obligación moral, uno necesita justificar la necesidad. Eso dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tú no puedes limitar la libertad de pensamiento, conciencia y religión sin demostrar que es necesario, son las palabras textuales del convenio, en una sociedad democrática. Naturalmente eso implica, primero, demostrar que no hay alternativa. La necesidad no la define la propia ley. El hecho de que esté dicho en una ley una obligación legal no hace que eso sea objetivamente necesario, significa que es una de las opciones asumidas por el legislador. No significa que no haya alternativas razonables a esa obligación legal. Insisto, un legislador razonable deberá prever la existencia de problemas en esas leyes y de prever espacios suficientes para las personas que tengan una posición moral distinta, sobre todo teniendo en cuenta, y este es otro malentendido frecuente, suele decirse, la conciencia representa tu interés privado, la ley representa el interés público. Eso no es real. Naturalmente la ley representa el interés público, pero la libertad de conciencia, la tutela de la libertad de conciencia es parte del interés público. Y no solo parte del interés público, es la parte más importante del interés público, que es la protección de derechos fundamentales. De igual manera que... Y para eso no hace falta que el legislador se identifique con tus opciones morales. De tal manera que igual manera que para proteger tu libertad de expresión no hace falta que los jueces se identifiquen con lo que tú has declarado a la prensa o escrito en tu blog en Internet. ¿Cómo afrontar jurídicamente y en espacio muy breve, porque creo que ya he hablado demasiado tiempo, este tipo de situaciones? Primero yo diría buscar la acomodación en el sentido de integración. Y esto es tanto más importante a medida que la obligación que se objeta por parte de una persona con un fundamento moral es objetivamente también más importante. Quiero decir, ninguna objeción de conciencia debe ser tratada con ligereza, pero no es lo mismo la necesidad que tiene una persona de cubrir su cabeza con una kipá, si es un judío ortodoxo, que la obligación moral que puede tener una persona, de un profesional sanitario, de no contribuir a la muerte de un ser humano participando en una intervención de eutanasia o de aborto. Porque objetivamente la obligación moral es mucho más importante. Tocamos lo más humano que hay, que es el respeto al derecho a la vida de los demás. Y diría que hay otro ámbito, y este es ámbito frecuente hoy de objeciones de conciencia. Hay toda una batería de legislación en la cual cosas que hasta no hace demasiados años no eran puestas en cuestión, como es la protección de la vida del no nacido o como la protección de la vida de las personas en estado de particular vulnerabilidad por estar al fin de sus días, por enfermedad o por simple edad. Ese valor de protección preferente de la vida como algo prioritario está siendo sustituido por otro tipo de valores, lo cual no entro en la legitimidad o no de las leyes que van en esa dirección, pero sí obviamente son leyes que contradicen principios morales de una gran parte de la población y de una gran parte concretamente de la población que tiene que aplicar esa legislación. Por tanto, un legislador sensato lo primero que tiene que hacer es atender
a esas posiciones, que pueden ser de mayor o menor calado, y si quiere garantizar el interés que entiende público, que está materializado en esas legislaciones, hacerlo al mismo tiempo respetando ese otro interés público de la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios. Y lo mismo podría decir de otro ámbito que a mi juicio es particularmente importante, que es la educación de la juventud. La educación de las personas en menor edad corresponde, y es declaración constante de los documentos internacionales, corresponde primariamente la vertiente moral, la vertiente religiosa, la vertiente filosófica de la educación de esas personas que marcan nuestras vidas para siempre. Es decir, nadie puede librarse de lo que uno recibe educativamente en los primeros años de su vida. Corresponde a los padres, corresponde a las familias, no corresponde al Estado. Decir que eso corresponde al Estado es un autoritarismo estatalista que contradice todos los documentos internacionales de derechos humanos. El Estado tiene sus competencias en materia educativa, pero la orientación religiosa y moral de la educación de los menores de edad corresponde a las familias. Y eso genera conflictos en un modelo educativo en el cual viene siendo frecuente una instilación de principios o de valores éticos que no ya se refieren a los modelos de convivencia social, sino a cuestiones que atañen directamente las elecciones típicas de lo que solemos llamar moral privada. Junto a eso diría, muy rápidamente, desjudicializar este tema. Hay muchas veces, vivimos en sociedades donde hay una hiperlitigación, se litiga por todo y para todo. Desjudicializar esto, tratar de buscar soluciones de conciliación a través de instrumentos de mediación que incluso a veces pueden llevarse en la propia sede judicial, me parece que sería una espléndida idea. Y cuando se trate de actuar en sede judicial, intentar que no sea en términos uno gana todo, el otro pierde todo, sino intentar buscar que nadie pierda demasiado. Mi experiencia de muchos años trabajando en estos temas es que si hay buena voluntad, casi siempre pueden encontrarse esas vías intermedias. Y con esto podemos terminar de momento, salvo que haya otras cuestiones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Martínez Torrón. Y vamos a empezar la conversación contigo, haciéndote algunas preguntas al hilo de lo que has expuesto y también con el fin de que puedas clarificarlas un poco más. Bueno, me da la impresión de que tú argumentas en términos, o bastante, en términos mayorías-minorías, ¿no? Es decir, hay que proteger a las minorías, hay una obligación democrática de las sociedades pluralistas básica y, digamos, incluso de la sociedad democrática y del Estado democrático de proteger a las minorías. Pero evidentemente todos sabemos que el tema de las mayorías-minorías es enormemente frágil, que las mayorías y minorías cambian echaba yo de menos, o me gustaría preguntarte sobre, ¿no existe un núcleo común en las sociedades pluralistas moral que vaya más allá de las mayorías y minorías en un momento determinado? Al hilo también de cuando decías, por ejemplo, todos tenemos creencias, ¿no? Y por tanto, de una u otra manera, pues hay que proteger esas creencias y por lo tanto la objeción de conciencia es un elemento fundamental. Luego has matizado diciendo, bueno, hay derechos más importantes que otros, hay una diferenciación, hay que tener en cuenta la identidad religiosa, la identidad personal, etcétera. Pero no todas las creencias tienen la misma protección. Es decir, a lo que voy es al final, ¿de dónde traes un fundamento ético-moral que vaya más allá del estrictamente jurídico? ¿Cómo lo integras dentro de tu reflexión? Vamos a ver, yo diría que, en primer lugar, no se trata de proteger a las minorías por el hecho de ser minorías, al menos en este ámbito. Se trata de proteger a la persona. La cuestión es que cuando la experiencia dice que normalmente cuando se producen conflictos entre los dictados de la propia conciencia moral y las obligaciones que impone un determinado contexto normativo, quienes están en el sector de la objeción suelen ser minorías. No siempre ocurre. Por ejemplo, antes he mencionado los problemas de conciencia que surgen con la tutela del derecho a la vida. Y al margen de que las leyes se presupone que responden a los valores de la mayoría y, por tanto, en el caso español, de la mayoría de la sociedad española,
o lo mismo podríamos decir de la italiana o de la polaca, estoy refiriéndome concretamente a los supuestos de aborto, o en el caso también español de la eutanasia. En Polonia y en Italia no están reconocidas. La experiencia dice que cuando eso lo trasladas al ámbito sanitario, lo que te encuentras es un muy amplio sector que a veces puede resultar mayoritario. Es decir, no es una minoría de la profesión médica la que se opone, o de la profesión de la enfermería, sino que hay un porcentaje muy amplio. Lo cual me parece que motivaría una reflexión diversa, que es al legislador realmente promulgar estas leyes en esta dirección, y más sin tener en cuenta los escrúpulos morales de las personas que deben aplicarlo, ¿no debería hacer reflexionar sobre el tipo de instrumento normativo y el tipo de dirección que esa ley está aplicando? Pero ese es un problema diferente. Respondiendo a lo que decías, no es la minoría como tal, es la persona, y no es tanto, como diría, naturalmente que hay unos, me parece, o debería haber, unos valores comunes a la sociedad. He insistido antes en que no hay valores universales. Yo no creo en la unanimidad. Siempre hay excepciones para todo. Por lo tanto, pretender que haya valores en los cuales absolutamente el 100% de los miembros de una sociedad compartan, yo creo que eso no va a existir jamás y tenemos que vivir con ello. Lo que sí podemos intentar es valores muy comúnmente compartidos. Me parece que esos valores hoy están materializados en lo que solemos llamar derechos humanos. Que a su vez cada uno de ellos podemos interpretarlo. Una cosa es estar de acuerdo en postulados muy, digamos, de brocha gorda, y otra cosa es entrar en los matices, en de los contenidos protegibles en cada uno de esos derechos humanos. Pero en el fondo los derechos humanos, siendo derechos y siendo por tanto accionables en el mundo jurídico, representan valores éticos fundamentales de nuestra concepción del ser humano. Ahí es donde yo encuentro esos valores compartidos. Que unas religiones tengan que ser más protegidas que otras, no diría que por sí mismas. Quiero decir, hay una afirmación frecuente en el Tribunal de Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es: el Estado no tiene legitimidad para juzgar, dice literalmente, ni la legitimidad de las creencias, ni la legitimidad de los medios utilizados para expresar esas creencias. Yo creo que el Tribunal, siendo eso correcto, le faltó precisar un elemento. Y nos estamos refiriendo aquí a creencias de tipo dogmático o de tipo, por así decir, ¿cómo explicamos el universo, cómo explicamos nuestra vida? Si dentro del término creencias yo incluyo la creencia moral, no puedo decir lo mismo con esa radicalidad. Es decir, si yo tengo una religión que afirma hipotéticamente que varones y mujeres no son iguales y por tanto no tienen una igual posición en la sociedad, ese valor ético, naturalmente que un Estado como el español tiene legitimidad para decir: lo siento, señores, pero este valor ético no está conforme a los postulados del derecho constitucional español. Y por tanto no estoy juzgando ya ahí el comportamiento de personas o el comportamiento de una confesión religiosa determinada, estoy juzgando su propia doctrina, diciendo: esto no es compatible con la vida social en España tal como la definimos ahora mismo. Y me parece que eso es bueno a veces, introducir ese tipo de matices, pero más allá de ellos, que el Estado entre en si la Santísima Trinidad es la correcta explicación de cómo es Dios, o es mejor hablar de un Alá único, o si Mahoma es o no el último profeta, no creo que sean competencias del Estado. Sí, en cambio, insisto, los principios morales que puedan derivarse en las materializaciones históricas de ese tipo de creencias. Bueno, profesor Domingo, vamos a ver. Te voy a reformular la pregunta. ¿Cómo los valores, unos valores y otros valores? ¿Por qué unos valores tienen mayor contenido ético, mayor obligatoriedad ética o moral que otros? Con tu teoría de los números, la 2 prevalece, el 1 prevalece sobre el 2, es decir, la moral sobre el derecho. Pero ¿cómo escapamos de la tiranía de los valores, ¿no? Es decir, de la neutralidad aparente en una sociedad pluralista de los diferentes valores? O la teoría de la interpretación, ¿no? ¿La teoría de los números nos da un escape? Sí, bueno, a ver, a mí me parece, muchísimas gracias por esta pregunta, gracias Javier por esta brillantísima intervención, y a mí me gustaría entrar en el debate a saco, ¿no? Porque creo que se han planteado problemas muy interesantes y, como en mi opinión, muy centrales, y cuestiones que yo me estoy planteando, ¿no?
Y respondo a esta pregunta, pero también respondo a Javier, todo unido, ¿no? Entonces, a mí me parece que las creencias son mentales. Y entonces aquí las creencias son mentales. Entonces, un sistema jurídico en un momento determinado puede decir no a una creencia, clarísimamente. Y sin embargo, un sistema jurídico nunca puede decir no a un problema de conciencia. Es decir, hemos reducido la conciencia a creencia. Y en el momento que reducimos la conciencia a creencia, estamos ya bajando de dimensión. Ya nos estamos moviendo en una dimensión que es la política, la jurídica, la moral, pero no nos estamos moviendo en la dimensión espiritual. Y este es el gran tema, porque efectivamente la Trinidad sí que está en la dimensión espiritual. Pero hay muchísimas cuestiones morales, como por ejemplo el llevar oño arquipá, que puede ser cuestión de pura creencia, cuestión cultural, o puede ser una cuestión muchísimo más profunda, porque una persona dice, yo estoy obedeciendo a Dios haciendo esto, entonces ya la cuestión pasa a otra dimensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me parece que toda la formulación que ha hecho el profesor Javier Martínez Torrón se queda en la dimensión racional, que es la dimensión del derecho, pero en el fondo no está teniendo en cuenta la dimensión espiritual. Al no tener en cuenta la dimensión espiritual, toda la fundamentación cae. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de intereses públicos o privados, de neutralidades que no son neutralidades, pero que no somos capaces de no justificar la neutralidad. Y este es el gran asunto, ¿no? Porque dicen, no, efectivamente no hay ninguna ley neutral. Bueno, no hay ninguna ley neutral si nos subimos a la dimensión más alta, que es la espiritual, porque entonces sí que podemos ver una intención. Pero entre ser república o ser monarquía hay neutralidad. Y entre elegir una o dos cámaras, hacer una constitución con una cámara o con dos cámaras, yo ahí veo bastante neutralidad moral. Y entre tener una cámara con 120 escaños o tener una cámara con 150 escaños, veo bastante neutralidad. Ahora, uno dice, ¿por qué está puesto eso? Hay una intención. Entonces, en el momento que hay una intención del legislador, esa intención puede ser estrictamente jurídica, técnica, puede ser moral o puede ser más espiritual. Entonces, si es espiritual, entonces efectivamente ahí puedes decir que ya no hay neutralidad. Entonces, a mí me parece que lo que está fallando es como la comprensión del conjunto cuando no estamos entrando en valores superiores. Y ahora respondo a lo tuyo. Es decir, los valores están categorizados. ¿Por qué? Pues porque las dimensiones, la jurídica, la política y la moral, unas tocan a otras, pero dentro de cada dimensión hay también estadios, obviamente. Es decir, el principio de no matar es muy superior al principio de cuántos escaños tiene que haber en un parlamento. Entonces, estamos hablando aquí de que las dimensiones son distintas, las neutralidades son distintas, y que la unidad nos viene no por el interés general unido al interés particular, porque el interés general está en contraposición con el interés particular, esa es mi opinión. La unidad nos viene por la idea de moral, de bien. El bien es uno, la moralidad es una. No existe una moralidad pública y una moral privada, existe una dimensión pública de la moralidad y una dimensión privada, pero la moralidad es una. Entonces, la objeción de conciencia yo la planteo así. La planteo diciendo, como yo, como sistema jurídico, tengo que proteger la moralidad, tanto pública como privada, Cuando un ciudadano me dice que por motivos morales no puede hacer una cosa, yo le protejo, porque eso es parte del bien común. Este es el gran asunto. Eso es parte del bien común. Y sin embargo no es parte del interés general, no es parte del interés particular, es parte del bien común. Entonces, siempre y cuando lo pueda hacer otro, y siempre y cuando esa decisión, que Javier hablaba de una necesidad, pero es muchísimo más que una necesidad, es muchísimo más que una mera concreción, es muchísimo más que una creencia. Es un problema dimensional. Es decir, yo como ser humano, que soy un ser trascendente, desde mi dimensión más alta, digo que no a este punto. Y como el derecho está operando en una dimensión más baja, el derecho entonces me protege. Ese es el gran tema de la libertad religiosa, y ese es el gran tema de la objeción de conciencia. En el momento que tú planteas la objeción de conciencia solo en la dimensión racional, yo creo que acabamos reduciéndola a pura defensa de creencias, ¿no? Sí. Vamos a tomar un ejemplo para los dos que ha traído Javier Martínez Torrón. La prohibición del velo en Francia. Podemos argumentar diciendo el bien común de la República Francesa es la prohibición del velo, porque yo quiero mantener unos valores comunes básicos de convivencia, ¿vale? El bien común. Pero podemos argumentar también diciendo, no, el bien común es tener en cuenta, como tú dices, el elemento espiritual. Detrás de una persona de
religión musulmana lleva el velo porque tiene unas creencias religiosas, espirituales, y por tanto el bien común es proteger el bien espiritual de esa persona, el elemento de espiritualidad que hay en el hecho de llevar velo, que es la religión, ¿no? Ahí se demuestra lo complicadísimo que es el tema. Javier argumentaba en términos de decir, no, es que es una minoría y hay que proteger a las minorías. No, yo no he dicho eso. Bueno, acláralo. Yo voy en la línea de proteger la libertad de las personas. Si es una minoría o es una mayoría, en el fondo ese es un aspecto secundario. Sí. Es decir, el carácter minoritario o mayoritario de una determinada creencia puede mover a utilizar uno u otro tipo de instrumentos para actuar en esa línea, pero la finalidad es la libertad. Es como cuando antes Rafael mencionaba la idea de estas leyes son neutrales. No, con perdón, esas leyes no son neutrales, las que tú has mencionado. Yo no intento decir con que la ley tenga un fundamento moral, que todos y cada uno de los detalles de una ley tengan una implicación moral. Pero las leyes que establecen un sistema bicameral o parlamentario parten de un fundamento moral que es la necesidad de reconocer a las personas la capacidad de interactuar libremente con otras personas para la organización de la sociedad. Eso es un fundamento moral. Y de ahí arranca toda una composición que sería muy distinta si el fundamento legal fuera otro. Pregúntales a los de la Unión Soviética lo que pensaban al respecto. Es decir, ahí, insisto, yo creo que hay que entender bien lo que significa el fundamento, porque yo he oído a veces explicaciones un poco descabelladas de cómo prácticamente el derecho no es más que una deducción de postulados morales o de postulados de derecho natural. No me parece que eso sea el caso en absoluto. Y lo mismo con cuando antes mencionaba la cuestión de, que es otro punto que me parece importante aclarar. Yo no comparto, con perdón, Rafael, esa idea de que no hay una moral pública, sino que hay una dimensión pública de la moral. Yo creo que esa dimensión pública y privada de la moral naturalmente que existe, pero ese es el planteamiento a nivel personal. Cuando yo hablo de moral pública, intento identificar, creo que es compatible con lo anterior, es decir, lo anterior hace referencia a la responsabilidad moral de cada individuo, pero cuando hablamos de moral pública voy en la línea que me ha parecido entender, José María mencionaba, que es una serie de valores comúnmente compartidos en una sociedad y que forman parte de un acervo cultural. La cultura implica una comunidad moral, entre otras muchas cosas. Que nunca va a ser universal, que nunca va a ser absolutamente unánime, pero que forma parte un poco de los que todos o casi todos, entre comillas, compartimos, ¿no? Pero en el caso concreto de la prohibición del velo, ¿cuál sería tu postura? ¿Dirías que hay que dejarles que lleven el velo porque son personas? Fundamentalmente porque es un ámbito en el cual es que esto nos llevaría mucho, porque Rafael y yo hemos hablado en más de una ocasión sobre el tema de espiritualidad de derecho y no terminamos de encajar nuestras posiciones de manera completa. Yo no creo que el derecho tenga la necesidad de incorporar esa espiritualidad, pero sí debe reconocerla. A mí me parece que la espiritualidad, como bien ha explicado Rafael, es una dimensión de la persona. Ese reconocimiento de la espiritualidad es lo que está latente, no explícito, en el reconocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Exacto. Por eso es importante que se proteja, porque el Estado es consciente, yo no entro en la espiritualidad, pero soy consciente de que cada ser humano tiene esa dimensión. Y por eso la protejo tanto más que la libertad de expresión o el derecho a la vida familiar o lo que sea. Porque hay en juego más todavía que en esas cuestiones. El velo es fundamentalmente una cuestión de libertad. En la medida en que hay una decisión libre de una persona, me da igual, Rafael, si es por una cuestión cultural, simplemente hereditaria, porque en mi pueblo todo el mundo lo hace y yo no quiero ser la mujer rara que no lleva velo. El Estado no puede entrar en tus motivos de por cuáles tú decides una cosa. Aquello es una expresión de tu ser que claramente tiene una connotación religiosa. Es como si yo me pongo desde la perspectiva del Estado a indagar si las personas que van a misa el domingo lo hacen porque tienen una convicción moral profunda de sus obligaciones como católico, o simplemente porque toda la familia va al lugar, o porque los vecinos te mirarán mal si no lo haces, igual que si no cortas el césped los fines de semana. No, el Estado no entra en esas cosas, pero aquello objetivamente es un símbolo que tiene una connotación religiosa. Puede tener otras, pero claramente tiene una connotación religiosa. En la medida en que una persona lo lleva libremente, tú haces entrar en juego la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y si no tienes una clara justificación de la necesidad de prohibir ese símbolo, no puedes hacerlo.
Y ahí no quiero dejar de mencionar algo que a mi juicio está dañando mucho lo que es el planteamiento europeo en materia de derechos fundamentales, que es la proporcionalidad. Hablamos cada vez más de la proporcionalidad en el entorno de la Unión Europea, en el entorno del Consejo de Europa, y nos estamos olvidando de la necesidad. La proporcionalidad se está comiendo, por así decir, el concepto jurídico de necesidad. Lo primero es justificar que es necesario proceder a limitar un derecho fundamental. Una vez que eso lo has determinado, y para determinar eso tienes que probar que no hay una alternativa viable, entonces entras con la proporcionalidad, tratando de provocar la mínima invasión en los derechos fundamentales de la persona. Pero si directamente te vas a la proporcionalidad, en el fondo has aceptado como necesario aquello que un legislador ha determinado que es conveniente y lo ha incluido en una norma. Por ejemplo, en el tema de la eutanasia, tú podrías llegar a argumentar y decir no hay necesidad. Es decir, tenemos otros medios alternativos, como pueden ser los cuidados paliativos. Es un tema tremendamente complicado porque, efectivamente, el problema es que esa apreciación de necesidad, yo creo que hay más en juego ahí que la propia. Es un tema que, insisto, lo tengo trabajado, tengo muchas incertidumbres en estas cuestiones. Yo creo que cualquier persona que hayamos estado acompañando a personas próximas en fases terminales de su vida, esas incertidumbres humanas nos surgen. Y es un tema que requeriría más reflexión por mi parte. Como una respuesta provisional te puedo decir que me parece que la cuestión no es tanto de vías alternativas o no, esas vías alternativas, el problema es la aceptación o no de la vía alternativa o del remedio más radical por parte de una persona. No es lo mismo la situación de una persona que desea poner fin a su vida porque le quedan 2 meses y su calidad de vida y el sufrimiento que no le vale la pena, a una persona que simplemente puede vivir por un tiempo indefinido, pero que está postrado en la cama con un grado de cuadraplegia profundo. Son situaciones diferentes, y ahí no es tanto una cuestión de medios paliativos, sino de una persona que dice: yo no le veo sentido a mi vida y por tanto quiero acabar con ella. Y el problema ahí radical ya no es simplemente el respeto o no de la voluntad de la persona, es hasta qué punto el derecho del Estado puede convertir ese deseo, que puede ser moralmente legítimo, no lo discuto, de la persona, en obligación para otros. Y ahí estamos dando un salto de involucrar haciendo cómplices a otras personas por disposición del legislador, y ese es un salto importante. O sea, que no podemos tener derechos sin algo suprarracional, ¿no, Rafael? Bueno, a mí lo que me parece, hablando de Javier, lo que tú lo conecto todo, ¿no? O sea, la experiencia del velo, ¿no? Bueno, yo llevo 12 años en Estados Unidos, he estado viviendo en un complejo de viviendas, y los 12 años he estado viviendo con personas que llevaban velo, con las que me he llevado perfectamente bien, y en ningún momento se me pasaría a mí por la cabeza decirle: por favor, descubre ese velo porque yo tengo que hablar contigo mirándote a la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía que llevaban ese velo por motivos religiosos, ¿no? Entonces yo ahí estoy totalmente en contra del planteamiento francés, que además el planteamiento francés es el siguiente: dentro de lo que es la idea de soberanía que corresponde al Estado, nosotros, dentro de la soberanía está la religión, y por tanto yo puedo legislar sobre materias religiosas. O sea, no nos olvidemos que es el presidente de Francia quien está nombrando al obispo de Estrasburgo, luego confirmado por la Santa Sede. O sea, a veces pensamos que una soberanía, como diciendo, bueno, en fin, tal separación. No. En la soberanía entra lo religioso, y eso está perfectamente explicado por los constitucionalistas franceses, el Laïcité, ¿no? El famoso libro que hay, ¿no? Es decir, eso a mí me parece que es central para entender el sistema francés, ¿no? Con respecto a la eutanasia, pues lo mismo, o tú y el velo, porque, por ejemplo, con el velo, ¿qué diferencia hay entre una mujer que se pone el velo por motivos religiosos y una mujer que se pone el velo sencillamente para que no le veas la cara y robar con mayor facilidad? Bueno, ahí el derecho tiene algo que decir, pero solo lo puede decir desde una dimensión muy espiritual. Por eso hay que estar abierto a esa dimensión religiosa, porque a una persona le digo que sí, pero yo, por ejemplo, puedo prohibir, como alcalde, una manifestación en la que todo el mundo lleve la cara cubierta. Y sin embargo, al mismo tiempo puedo estar permitiendo que una serie de personas por motivos religiosos se cubran la cara. ¿Las dos cosas son posibles? Sí. ¿Las dos cosas serían... ¿habría una contradicción entre las dos leyes? No. ¿Por qué? Pues porque una ley está aplicando un criterio moral y otra cosa está defendiendo una religión. O sea, a mí lo que me parece es que Javier está mezclando en ocasiones la moral y la espiritualidad, y eso es un problema serio. ¿Por qué? Porque están conectadas, pero son distintas. Es decir, yo lo que veo, este es mi esquema, no sé si se ve ahí, pero más o menos sería, la moral está debajo,
debajo. Y todo lo jurídico es, la moral es prejurídica, todo está debajo. Luego tienes, a la izquierda tienes el derecho, una barrera de separación que es la religión. Es decir, la religión y el derecho tienen que estar separados, claramente. O sea, dar al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, es una idea religiosa con profundas implicaciones jurídicas y que ha condicionado todo el derecho en Occidente. Pero entonces, la moral debajo, a la izquierda, arriba el derecho, a la derecha la religión totalmente separado y la espiritualidad lo engloba todo. Este es el gran asunto, inspira todo. Entonces, la espiritualidad es precisamente lo que te dice, esta mujer está llevando el velo porque ella piensa que así protege su intimidad. Y así, y ella se mira hacia adentro, y hacia adentro ve a Dios. Bueno, pues ya a esa mujer no le tengo que decir nada, sea una monja carmelita o sea una mujer musulmana. Yo a esa mujer no le digo nada. Y sin embargo, una persona que se está protegiendo la cabeza para, en una fiesta de disfraces, hacer una cosita mala, pues a esa persona sí que tengo que decir. Eso solo se entiende desde la religión. Entonces, ¿qué sucede? Que como hemos separado la religión y el derecho, al separar la religión, hemos metido la espiritualidad en la religión, la moralidad en la religión, y nos hemos quedado con un derecho que ya no está basado en la moralidad, que ya separado totalmente de la religión, pero no inspirado por la espiritualidad. Entonces, al final es una cuestión de creencias, una conciencia que es creencia, y luego unos valores que más o menos. Entonces, así no hay manera, desde el punto de vista jurídico, de decir que la eutanasia se puede prohibir. ¿Por qué yo personalmente pienso, y acabo de estar con una persona muy amiga mía que acaba de pedir la eutanasia? O sea, estoy hablando de primerísima mano, ¿no? Y la pidió, y luego los médicos le dijeron, hombre, te estás pasando, y ahora está feliz de que no se la hayan aplicado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que veo en la eutanasia? Yo veo en la vida del otro que es una vida del nosotros. Y eso es un tema espiritual. Es decir, veo un tema de solidaridad. Si no alcanzas ese grado de solidaridad y dices, mira, tu vida me interesa tanto como la mía. Si tú no alcanzas ese grado, es normal que digas, haz con tu vida lo que quieras y quítate la vida. Ese es el gran asunto, ¿no? Entonces aquí es donde me parece que la espiritualidad tiene mucho que decir y que la moral ahí se queda corta, en mi opinión, ¿no? Pero Rafael, el problema del planteamiento que menciona es muy sensato. El problema es que tú hablas de la espiritualidad como si fuera una. Es que es una. Y eso es problemático, porque la experiencia de la historia de la humanidad te dice otra cosa. No. Entonces, cuando tú tienes un Estado que necesariamente una organización política que tiene que responder a las características de una determinada sociedad, te gusten más o no te gusten menos, desde tu perspectiva propia espiritual, esa pluralidad de nociones de espiritualidad, por mucho que tú tengas la convicción contraria, el Estado tiene que acoplar todo eso dentro de su sistema, porque si no, la alternativa que también históricamente hemos conocido ha sido o bien el cesaropapismo o bien el hierocratismo, es decir, o formas distintas en Europa, o bien formas diferentes, que en el fondo es un regreso. Es decir, curiosamente, desde tu perspectiva, el riesgo es que esa espiritualización del derecho pueda revertir esa diversificación entre derecho y religión que tú afirmas con toda la razón del mundo que es esencial para el funcionamiento social. Sí, pero mira, un ejemplo muy sencillo. Yo te pregunto, ¿hay un derecho? ¿Existe el derecho? ¿Puedes hablar de derecho? ¿O solo puedes hablar de ordenamientos jurídicos? Como un concepto abstracto. Pero puedes hablar. Como un concepto abstracto. Como un concepto sabiendo abstracto. que no lo vas a encontrar nunca en la calle. Perfecto, pero tú no puedes decir, yo no puedo hablar de derecho, solo puedo hablar de distintos ordenamientos jurídicos. O tú puedes hablar del lenguaje, ¿sí o no? Sí, sí. Y no tienes que decir, no, yo solo puedo hablar de distintas lenguas, ¿no? Precisamente porque puedes hablar del lenguaje, puedes conectar las lenguas. Precisamente porque puedes hablar de derecho, puedes conectar todos los ordenamientos jurídicos y ver valores universales. Cierto. Bueno, ¿y por qué lo haces? ¿Cuál es el punto de conexión? Pero es un punto de conexión precisamente... ¿Jurídico? No. No, no, naturalmente. Pero lo que quiero... Bueno, no sé exactamente si ese es tu punto o no, pero tú cuando... Por ejemplo, vamos a ver, cuando tú intentas hacer un concepto universal de derecho, cualquier persona que nos hayamos dedicado al derecho comparado, tanto en su dimensión vertical como horizontal, sabes que en el fondo son habas contadas las características comunes. Hay mucha más disimilitud, cualitativamente no, pero desde el punto de vista cuantitativo hay muchas más diferencias que analogías, y en el fondo lo que posibilita que podamos hablar de un concepto de derecho son muy pocas cosas, cuentan con los dedos de una mano. Cuando tú hablas de espiritualidad, tú puedes tener, incluso eso lo vuelve aún más problemático, porque puedes hablar de una espiritualidad probablemente ateística, ¿o no? Claro, es que no, la espiritualidad es una. ¿Por qué? Porque la realidad es una.
Ese es el gran asunto. Ya, pero vendría bien, Rafael, que concretaras y matizaras un poco tu concepto de espiritualidad, porque a veces parece que es pues, la trascendencia, lo sagrado, la relación con lo sagrado, lo que está más allá de qué, de la realidad, dices de la racionalidad, es la suprarracionalidad. Luego hablas pues de las diferentes religiones y cómo todas tienen, bueno, las experiencias de la espiritualidad de las diferentes religiones son variadas, son distintas, ¿no? Tampoco el diálogo cultural o intercultural o interreligioso no es nada sencillo, porque precisamente se parte de experiencias espirituales muy distintas, ¿no? Es decir, bueno, la espiritualidad, que es todo aquello que es suprarracional, todo aquello que debe de informar, y estamos en eso de acuerdo, pero es verdad lo que te dice Javier de cuáles son los límites, ¿no? Es decir, hay una espiritualidad pues de una secta determinada que pretende que tiene, o del que hace yoga, ¿no? Y eso también es una cierta espiritualidad. Puedes ir hacia una especie como de disolución, ¿no? De lo que significa la espiritualidad. Sí, no, es que claro, ahí estamos hablando de espiritualidad ya a nivel racional, entonces tú en el momento que la racionalizas puedes diferenciar espiritualidades mentalmente, pero la espiritualidad es una, igual que la realidad es una, el amor es uno, la comunión es una, el don es uno. Entonces luego tú ya, si vas bajando a un nivel jurídico, a un nivel político, a un nivel moral, pues puedes empezar a hacer distinción entre moral pública y moral privada, puedes hacer distinciones tal, pero la espiritualidad es lo unitivo. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Pero estás hablando de espiritualidad como dimensión espiritual? Bueno, es que es supradimensional. O sea, tú puedes hablar de una dimensión física, puedes hablar de una dimensión emocional, puedes hablar de una dimensión mental. Llega un momento que cuando saltas al mundo de lo espiritual ya es supradimensional, por eso puede influir en todas las dimensiones. Es el gran asunto y por eso no necesitas separar la espiritualidad de la religión, ni la espiritualidad de la moral, ni la espiritualidad. Es lo que une, por eso se puede hablar de espíritu del derecho. ¿Cuál sería su contenido? El contenido máximo de la espiritualidad es el amor. La espiritualidad es amor, y el amor se concreta en comunión, y la comunión se concreta en don. Esa es como la tríada de la espiritualidad. Y eso conecta con el derecho en la medida que el derecho es justicia, y por tanto conecta con el amor, la misericordia, con el perdón. En un sistema jurídico, por ejemplo, admite el perdón. ¿Por qué? Pues porque es espiritual. A mí me gusta eso desde la perspectiva que lo trata Habermas, por ejemplo, ¿no? Que al final, es decir, todos sabemos de dónde viene de una filosofía de la historia materialista, viene de la escuela de Frankfurt. Y sin embargo hay un punto en el cual dice, bueno, los derechos, el fundamento de los derechos es extrajurídico. Claro. Y si queremos tener una convivencia pacífica, democrática, necesitamos recrear rituales básicos que nos conectan con algo que está más allá, digamos, de lo que es la política, de lo que es incluso la moral, incluso el derecho, es decir, algo sagrado. Eso te lo dice Jürgen Habermas, ¿no? O sea, yo sí creo que esta línea por donde va Rafael, que es decir, necesitamos, ya hay unos puntos de conexión que son extrajurídicos e incluso extramorales. Él lo llama espiritualidad. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo en que el amor, el don, la entrega, hay una serie de elementos básicos de la experiencia humana que pueden tener que ver con la espiritualidad, y eso podría servir de fundamento para todo el resto, y no solo la pura técnica jurídica, que es algo que tú apuntas, que es muy interesante, pero quizá no es suficiente. No apuntas la pura técnica jurídica. Lo que pasa es que yo tengo una concepción del derecho algo más prosaica. Quiero decir, yo no creo que el derecho tenga nada que ver con el amor. ¿No tiene nada que ver con el amor? Yo creo que no. Ni en general con los sentimientos. Es una convicción profunda que tengo. Creo que el derecho, la experiencia me dice que el derecho, mientras más prosaico y de tejas abajo, mejor funciona. Y precisamente por eso, porque no es eso la competencia del orden jurídico, debe saber crear un paraguas protector de la pluralidad de posiciones personales y colectivas que existen en la sociedad hacia todos estos temas. Pero ser capaz de ser paraguas, no de tomar una posición determinada es como yo veo las cosas, ¿no? No, muy interesante todo lo que dices. Yo aquí, si me permites un segundo, con Habermas y esto, porque, claro, Habermas bebe de Beckenförde. Sí. Y aquí tengo la frase de Beckenförde, que no me suelo leerlo, ¿no? El famosísimo, ¿no? Dice, el Estado, pero es bueno que lo sepan los alumnos, lo están escuchando, dice Ernst Wolfgang Beckenförde, ¿no? El famosísimo jurista alemán y juez constitucional, ¿no? Dice, el Estado liberal secularizado
Vive de premisas. Se sustenta en premisas o presupuestos, Voraussetzungen, esa es la palabra, ¿no? Presupuestos, premisas, ¿no? Que él mismo no puede garantizar. Es decir, la conexión es total. Pero es que esto se puede aplicar también a la moral. La moral vive de premisas que ella misma no puede sustentar. Y esto se puede aplicar incluso a la religión. La religión vive de premisas que ella misma no puede sustentar. Y sin embargo, no se puede aplicar a la espiritualidad. Pero eso es la espiritualidad vive de premisas que ella puede sustentar. ¿Por qué? Porque es el amor. El amor vive de premisas que no necesita premisas. Ahí es donde está el punto de encuentro. Entonces, en la medida que tú vas bajando, efectivamente, llega un momento que tú necesitas un derecho muy prosaico. Y yo estoy en contra de la moralización del derecho, porque un derecho moralizante, incluso en contra de una excesiva cristianización del derecho, como llevó a cabo Constantino. Yo soy el primero. El derecho tiene que cuidar lo básico. Si no cuidas lo básico, luego no cuidas lo relevante. Pero si tú descuidas lo básico, descuidas también lo relevante. Es decir, lo relevante está ahí y es bueno no perder de vista, porque si no, no puedes entender lo básico. Es decir, vamos a entender lo básico desde lo relevante. Voy a hacer un pequeño inciso que nos aparta de la discusión fundamental para entrar en 3 preguntas que nos formulan. La primera, de Pilar Soldevilla, muy directa, hablando del tema de la persona. ¿Qué igualdad real y efectiva existe actualmente con la ley del aborto cuando se concibe por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental de la mujer, ignorando la decisión del padre o incluso el derecho del concebido y no nacido a poder continuar con su desarrollo evolutivo? Sobre todo en este último caso, donde el propio artículo 157 del Código Penal habla de lesiones causadas al feto y, por tanto, no deja de ser un sujeto que merece una especial protección. Sí, es una pregunta buena y complicada e imposible de responder en poco tiempo de manera adecuada, pero diré lo siguiente. Creo que esta sociedad pagará un alto precio por la inmensa barbaridad de insensibilización respecto a cosas tan elementales como es el derecho a la vida de personas tan vulnerables como es un no nacido. Creo que es algo que las sociedades futuras nos juzgarán como si fuéramos caníbales o algo parecido. No tiene sentido ninguno. Más allá, y nadie está hablando aquí de una cuestión de el drama. Yo puedo entender hasta cierto punto, porque no soy mujer, pero puedo entender el drama de una mujer con un hijo creciendo dentro que no desea o que incluso ha sido concebido por la fuerza. Puedo entenderlo. El problema es que tú cualquier respuesta que des a esos dramas tiene que estar basada en valores superiores. Y sí creo que todos esos conceptos de espiritualidad pintan bastante. Respecto a la igualdad y determinadas cosas, no tiene ningún sentido. Hacer del aborto un derecho fundamental es una cosa no solamente sin sentido, creo que contradice los propios principios elementales sobre los cuales se basan nuestros estados contemporáneos. Y sé que esto, a veces decirlo, te miran como si fueras un cavernícola. Yo creo que los cavernícolas son ellos, con verdad. En fin, me parece que no hay persona en su sano juicio que sea capaz de defender de manera racional las políticas pro aborto contemporáneas. Y lo digo con toda claridad, pero en estos temas me parece que debemos dejarnos de correcciones políticas, con perdón, y llamar a las cosas por su nombre. Y una pregunta similar, pero distinta, que nos hacen los alumnos. ¿No cree que las relaciones Iglesia-Estado serán siempre inevitablemente problemáticas? Pues el César, el poder político, tiende a extralimitarse y a poner en jaque a las conciencias, como se ha visto últimamente con leyes injustas como las de educación, aborto, eutanasia, etc. Rafael. Sí, bueno, yo sobre el aborto lo que diría en una frase es derecho al aborto, yo digo, un aborto de derecho. Y sobre el tema de la religión y la política, pues esa ha sido la gran tensión en Occidente. Es decir, en el momento que tú tienes que separar, uno, ya hemos aprendido que tenemos que separar la política de la religión. Dos, ¿hasta dónde tiene que llegar? Porque es una relación en la misma dimensión. Y si tú quieres proteger a la persona, tienes que proteger al hombre político y al hombre religioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que quieras que no, la política tiende a incorporarse en temas eclesiásticos, como puede ser, pues no sé, el matrimonio, porque afecta a los dos, y la religión tiende a tocar los temas políticos, porque obviamente si en un país hay una mayoría de una religión concreta, pues esa religión va a tener muchísimo peso en la política. Entonces, ese es un problema que no se ha resuelto todavía, ni se lo va a resolver todavía. Me parece que es un problema más de sensibilización. Es decir, que yo como persona religiosa tengo que proteger, respetar, tolerar las opiniones contrarias, y luego cuando entro en el debate público nunca puedo utilizar el argumento de fe. Siempre tengo, y ahí en ese sentido Habermas dijo cosas muy sensatas, y Rawls en la primera parte de su vida también, luego ya en la segunda no tanto,
desde el punto de vista de decir, tú tienes que racionalizar tu mensaje, tú tienes que ser capaz de explicar tu mensaje religioso en términos racionales, porque jamás se puede utilizar la coacción, la coerción jurídica por un motivo de fe. Es decir, hagamos un gran esfuerzo, tanto las personas religiosas como no religiosas, con creencias, no con creencias, para, por un motivo de solidaridad, tratar de entendernos con un discurso maduro, fresco, positivo y tolerante. Si yo te entiendo bien, Rafael, lo que estás diciendo es, vamos a sacar como herencia todo lo positivo que nos ha traído la secularización, la separación entre Iglesia y Estado. Eso nos ha llevado a una racionalización, eso nos ha llevado a que tengamos que argumentar todas nuestras posiciones en una sociedad pluralista y abierta, pero a la vez hay un punto en el cual eso no basta y necesitamos volver a algún tipo de fundamento, y ese fundamento, que puede ser común, es la experiencia espiritual, la experiencia religiosa, solo que en un sentido más amplio. Vamos a ver si en ese núcleo básico podemos tener algunos puntos comunes y eso sea fundamento para la moral, el derecho y la política. Entiendo que esto es lo que tú estás diciendo. Es luz, pero no como coacción, no como sistema jurídico, sino como una luz. Es como aquí ahora mismo no hay luz. Bueno, son todos artificiales. Vamos a imaginarnos en un momento determinado, ¿no? Pero vamos a imaginarnos esta sala ahora mismo, si abrimos las ventanas, la sala va a ser totalmente distinta. Entonces yo lo que veo es que hay una iluminación externa de la que hay que servirse. No cerremos la ventana por decir, yo quiero proteger mi derecho y por tanto no abro la ventana. Deja abrir la ventana a los demás. Ahora, eso sí, no impongas la luz a los demás. O sea, el primer paso sería, en el tema del aborto, de la eutanasia, aquellos puntos en donde vemos verdaderamente que está atentando contra derechos fundamentales, argumentar. Es decir, hay que argumentar desde el punto de vista de intereses, de personas, de situaciones, etcétera. Y luego la iluminación que te da, digamos, un nivel superior, que sería el que tú estás, propugnando, ¿no? En cierto sentido. Totalmente de acuerdo. Pero yo creo que parte importante de la argumentación es llamar a las cosas por su nombre. Si por continuar con el debate del aborto tú no partes de la premisa de llamar al feto vida humana, podemos discutir la cuestión de la persona y ahí podemos... Pero si no empiezas por aceptar eso, y sorpresivamente hay muchas personas que niegan, no te ofrecen una alternativa para, en lugar de vida humana que es, pero si no partes de llamar a las cosas por el término y designando el concepto adecuado, esa argumentación de las posibles soluciones se vuelve una pura manipulación política, que es, me temo, lo que esté ocurriendo. Y la manipulación política, como siempre, suele resultar bastante oportunista, no se guía necesariamente por criterios racionales. Vamos a la otra pregunta que nos formulan. Guerra de Israel-Hamás, con masacre de población civil por las dos partes. Esta guerra, y en el siglo XXI todas las guerras, dado su carácter destructivo, no ponen en cuestión el concepto de justicia, no rompen la relación de justicia, derecho, moral y política. ¿Se puede hablar de guerra justa, de guerra moral? Esta pregunta la va a contestar Rafael muy bien. Yo antes solo diré una cosa. Que no me pido Rafael. Pero voy a escabullirme de la pregunta porque esta pregunta no hay quien la conteste sensatamente. Pero así a veces, vamos a ver, yo me he encontrado cuando te preguntan, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo a cuestiones relativas de derechos humanos. Dice, lo lleváis claro lo que os dedicáis a los derechos humanos porque la cosa no pinta bien. Y la respuesta, inicialmente aquello me hacía temblar por dentro. Luego llegué a la conclusión de que es una cuestión de expectativas. Si uno acepta que la humanidad va a ser siempre un proyecto imperfecto y que el paraíso en la tierra no va a existir jamás, los que se han intentado crear ya hemos visto en qué han terminado, una vez que uno acepta eso y que somos un work in progress, tu idea es simplemente intentar dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontraste. Si reduces la expectativa de tu contribución positiva, las cosas funcionan. Y uno es capaz de echar la mirada atrás y decir, en estos temas ahora estamos mucho, igual que en algunos estamos peor, pero en otros temas estamos mucho mejor que estábamos hace un siglo. Si uno es capaz de rebajar esas expectativas, si uno es capaz de entender que los derechos humanos o la cuestión de la justicia y las guerras nunca va a desaparecer de la humanidad, entonces somos capaces de hacer cosas. Rafael.
Sí, bueno, a mí me parece que esto es un caso químicamente puro de espiritualización. Es decir, originariamente guerra abierta, no había campos de batalla, no había nada, sencillamente nos peleábamos unos con otros, ¿no? Primer grado de espiritualización, los que se vayan a pelear, que vayan a un campo de batalla y que además haya unas reglas. Segundo grado de espiritualización, un derecho humanitario, es decir, hombre, no hay venganza, no hay tal, tiene que haber declaración, hay una corte tal. Tercer grado de humanización, guerra justa, ¿no? Pues sí, efectivamente, se puede hablar. A mí ya la palabra guerra justa me parece que es una contradicción in terminis en el siglo XXI, ¿no? Cuarto grado, la ONU, que además hay que pedir permiso antes de no sé qué, tal. Quinto grado, la desaparición de la guerra. La desaparición de la guerra. Entonces, claro, esto te dicen, esto es una utopía. Y digo, todo progreso comienza con una utopía. Y era una utopía la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, hoy existe. Era una utopía la ONU, hoy existe. Y parece que es una utopía ahora mismo la desaparición de la guerra, pero yo creo que puede llegar. ¿Cuál es el camino para que llegue? Es decir, cuando una persona recibe una agresión, en mi opinión, puede repelerla inmediatamente, pero luego tienen que ser actores externos quienes colaboren y participen. De tal manera que Israel no podría hacer nada, sino que debería ser la comunidad internacional quien protegiera a Israel. Esa es la única manera de acabar con las guerras. Pero me parece que va por ahí el camino. Yo ahí subrayo lo que está diciendo Rafael Domingo desde la perspectiva del jurista internacionalista. Es decir, efectivamente, la técnica a la cual hemos llegado en el derecho internacional público te permite hacer una evaluación exacta de lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel y en relación a Hamás. Y decir, así como hubo una agresión por parte de Hamás que podía justificar y justificaba la legítima defensa, también hay unos criterios muy claros, jurídicos, racionales, sobre cuáles son los límites de la legítima defensa. Lo mismo que, como tú bien decías, desde el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, tenemos la prohibición del uso de la fuerza, anclada en todo nuestro sistema normativo de derecho internacional, que funcionará más o menos, pero es un principio que está ahí y que se puede utilizar como clave de legitimación en cada momento, y de hecho se utiliza cuando los Estados Unidos atacan Irak, ganan, invaden Irak, lo ocupan, pero el balance en términos de legitimidad moral contra Estados Unidos es tan impresionante que Estados Unidos se retira en las siguientes décadas prácticamente del Próximo Oriente y de muchas de las intervenciones militares en donde podía haber estado. Es decir, el sistema funciona de manera imperfecta, es verdad. En estos momentos Israel puede estar yéndose más allá de los estrictos límites de la legítima defensa, es verdad, pero también hay una crítica permanente diciéndole, ojo, hay un derecho internacional humanitario. Lo mismo que se ha dicho a Hamás, ojo, has actuado de una manera terrorista, ha sido una agresión. Bueno, curiosamente hay una racionalización que es fruto de una técnica jurídica y hay una, como tú bien decías, espiritualización, si quieres moralización también de lo que está ocurriendo con la guerra. Y está clarísimo que el sistema es imperfecto, pero tenemos un marco en el cual nos movemos. Y puedes decir, las guerras del siglo XXI son más incruentas que las del siglo X a.C., pues eso es un tema muy relativo. Lo que sí está claro es que en ese momento tenías unas reglas muy, muy difusas y que hoy tienes unas reglas bastante claras. Que no son siempre respetadas, es cierto, pero que están en la conciencia moral de la humanidad y que eso en el tema del derecho internacional particularmente se ve cómo se produce juridificación, moralización y en un cierto sentido espiritualización, que es el tema de la solidaridad, de la cooperación. Y podrás decir, bueno, esto, pero tenemos guerras todos los días. Bueno, pero démonos cuenta de la crítica a la invasión de Rusia, de Ucrania. Universal, una condena en Naciones Unidas donde solo hubo 5 países que se opusieron. Tratemos el tema de las sanciones. ¿Cuántos millones de personas representan estos países? Todos los países se opusieron a la agresión, todos, excepto los 5 que eran Venezuela, Irán, Corea del Norte, los más aliados de Rusia. Otra cosa es las sanciones, porque las sanciones vamos un paso más allá. Las sanciones es un tema mucho más complicado de justificar. O sea, que yo quiero también dar un cierto aspecto como de optimismo, porque muchas veces somos tremendamente negativos respecto al grado de civilización alcanzado, porque es verdad que los medios nos crean pero las guerras en el siglo IV a.C. eran muchísimo más cruentas. Las guerras que tuvieron lugar en Europa
En términos de gente... de personas que mueren, en términos de salvajada. O sea, tenemos un armamento, una tecnología con el que se hace una... O sea, la bomba atómica lo dice todo. Es decir, impensable una bomba atómica. O sea, yo me quedo con las guerras antiguas. Pero la bomba atómica pero no ha habido ninguna guerra atómica. No ha habido sí, ninguna pero guerra bueno, atómica. ahí hemos tenido la bomba atómica. Pero está dicho todo, ¿no? Es decir, con la primera bomba atómica, que tú lanzas una bomba atómica a una ciudad, pues ahí se ha acabado pero todo. yo creo que José María se refiere más bien a una evolución cultural en el sentido de que hay cosas que hoy entendemos abominables y que antes formaban parte del día a día. Mi único matiz a eso es que entendemos abominables en lo que es cierta parte la conciencia más crítica de lo que solemos llamar mundo occidental. Yo creo que hay una gran parte del mundo que estas categorías las ve de una manera diferente. Es mi impresión. Es decir, a veces... Diferente a la del mundo occidental, pero no diferente respecto a la crítica a la guerra. O sea, la conciencia de que la guerra es algo malo, destructivo y que debe de ser prohibido, eso está extendido en todo el mundo. Bueno, yo no tampoco. ¿Dónde no está, por ejemplo, extendido? Bueno, basta. En Asia. Por eso hay guerras y por eso se apoyan las guerras. Pero hay guerra en Rusia, hay guerra en Rusia. Hay guerra en muchas partes del mundo, ahora mismo en África. Y guerras no declaradas. Pero vosotros creéis que hay una conciencia en el cual ahora mismo universal favorable a la guerra. Yo creo que no. Pero sí hay una conciencia extendida en muchas partes de que tu defensa de los valores o de las cosas que tú consideras importantes para ti o para tu país reclaman cualquier actuación por drástica que sea. Como guerra defensiva, pero no como guerra ofensiva. Yo creo que ahí hay una diferencia. Sí, eso sí es cierto. Que civilizatoria, vamos. Sí. Bueno, no vamos a arreglar el mundo en esta hora y media de conversación, pero desde luego hemos ayudado mucho a que se mejore el mundo gracias a haber clarificado conceptos esenciales de los derechos humanos, del derecho y de la relación entre derecho, moral, política y justicia. Gracias a todos, en primer lugar a Javier y a Rafael, por vuestra participación y a todos los que nos han seguido online. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.